quieren cantar con una rubia en el avión. Con una rubia en el avión. Del 15 al 21 de septiembre. Yo les puedo cantar esta canción y hacerles sentir el privilegio de que yo les cante entrando a la cabina del piloto, diciéndole con ustedes, 2 pilotos y con una rubia en el avión. Damas y caballeros, con ustedes. ¿Por qué lo invité a ese viaje? Vamos a hacer un viaje juntos y esto se va a poner caliente. Así que nada. Dios. Arrancó. No. Llévatelo, te lo mando. Pero bueno, es lo lindo de conocernos un poco también. ¿Nos gusta, pues? Y como que nos estamos conociendo y como que así se forman las grandes relaciones. Uy, revolvió. Sí, revoleamos todo. Revoleamos poncho como la Sole y revoleamos el teléfono porque hace ruido y molesta. Soledad Pastoruti un pochoclo, al lado del revoleo que le hice al teléfono. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Dieguito. ¿Vos? El reencuentro después de 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas. Wow. Tanto tiempo. Es que estamos a full. Sí, estamos a full. Igual ahora nos vemos más. Yo ya lo conté tanto a gente por la vida que ya no es tan desconocido, pero nosotros no nos conocíamos tanto antes de empezar a grabar esto. Entonces, hoy estar tan cercanos es muy loco. Pasaron tan solo 11 capítulos. Y pasaron solamente 11 capítulos de aquel encuentro donde comenzaba este proyecto experimental que hoy ya tiene un montón de cosas incluso materializadas, físicas, más allá de lo virtual y las cosas que están colgadas en las redes. Y estamos muy contentos. Bueno, uno de esos es el piloto 1 y ahora el piloto 1 versión 2. Piloto 1, 2, 1.2. Piloto 1 versión 2, que bueno, que fue Bourbon Ají, que fue toda una odisea haber armado ese proyecto. Y súper interesante también la idea de pensar, darle continuidad a todo eso. O sea, como que también traerlo a colación y a votación pública, a ver qué opina la gente, de si quiere o no quiere que nosotros sigamos con ese tipo de proyecto. Y explicarle un poco también a todo el público que está detrás de las pantallas, viendo cómo le llega directamente el cafecito a sus casas, un poco todo lo que implica hacer la manufactura de un café ya envasado, empaquetado. Estás con la tonada descontrolada hoy, amigo. Oye, tonada de... Hoy estás más Paraguay que nunca. ¿Sí? Me encanta cuando me sale así como... Oh. Yo le bofetea, ¿no? Como antes. Sí, de repente me sale como la sangre no es agua, amigo. Hermoso. La sangre no es agua. Escuchá, sí, la verdad que fue un proceso recontra lindo. Bueno, no dimos la intro del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de competencia y de un montón de cosas que tienen que ver con eso, pero no queríamos dejar de hablar un poquito de esto, ¿no? Del café Piloto 1 que está materializado. Como decíamos recién, veníamos de una relación que nació, o sea, cuando la única vez que hablamos más de 5 minutos con Diego en nuestra historia, la primera fue grabando el primer capítulo de Piloto 1, y hoy en día se come gran parte de nuestra semana también. Claro. Este proyecto, así que por un lado nos alegra un montón, por el otro es muy desgastante, y estuvimos metiéndole todo de nosotros a este segundo café que sacamos, que estamos muy contentos. Así que yo inicio agradeciendo y pidiendo disculpas, siempre por perdón y gracias. Si a alguien no le contestamos a la velocidad que necesitaba, si alguien no recibió su café tan rápido como pretendía, les pedimos disculpas. Parte de la autogestión tiene esto y de el hacer malabares entre cosas también. Pero bueno, sobre todo gracias porque se vendieron, podemos decir números, acá la gente se ofende, ¿no? Se vendieron como 60 cuartos, una cosa así, de café en 2 semanas. En 2 semanas. Que fue un montón, se los recontra agradecemos. Y fue la oportunidad de hacer algo lindo, como decía Diego recién, ¿no? Elegir un café, que fue una odisea. Algún día hablaremos más de que el capítulo pasado tuvo que ver con esto, pero hablar más de lo que es conseguir café verde en Argentina, café sin tostar en Argentina. Me está pasando, mucha gente no sabe cuando digo café verde a qué me refiero. Estoy naturalizándolo y la gente me pregunta, ¿y cómo es el café verde? Y como todo el café antes de tostar. Claro. Entonces, conseguir la materia prima, el insumo, el café verde antes de tostar es bastante difícil, conseguir buena calidad es bastante difícil. No sé si, Dieguito, ¿querés contar algo de esa experiencia? Bueno, justamente en la búsqueda de algo distinto y de algo que esté acorde a lo que nosotros, un poco a lo que nosotros nos representa, que es lo experimental, fue buscar un varietal exótico, un varietal que tenga desde las raíces del varietal, que ya expresa algo distinto, algo exótico, y ahí fue como nos encontramos con esta opción que era el Bourbon Ají. Que bueno, si no vieron el capítulo anterior, vayan y chequenlo, que ahí debatimos un poquito más también un poco de dónde viene el nombre, de por qué la nomenclatura, de si es real, si es
real la herencia Bourbon que tiene este Bourbon ají que estamos probando hoy en Piloto 1, volumen 2. Entonces, bueno, como para también un poquito debatir con respecto a con qué nos encontramos hoy en día en el segmento de café de especialidad acá en Argentina. Y es súper interesante porque yo pregunté a muchos de los que me estuvieron escribiendo con respecto a qué opinaban, si ya los probaron. Bueno, yo también, así como ellos, manejo el mismo nivel de manija. Me dice, che, me llegó el piloto, ¿lo probaste? No, recién lo acabo de retirar. Como que también manejo el mismo nivel de intensidad en la manija. Entonces, como que esperaba el testing para recibir el feedback. Y la verdad es que lo que fui recibiendo fueron muchos feedbacks positivos. Y eso es buenísimo por un lado. Y obviamente que seguimos aguardando, bueno, todos los comentarios que nos quieran mencionar o decir con respecto a qué les pareció el cafecito. A nosotros nos sirve también como para ir retroalimentando todo este proceso, porque así como decía Tommy, la verdad es que nos quedan un montón de cosas para ir puliendo, para ir tabulando, para ir ajustando para que esto funcione y nada, como que gire el engranaje casi que más automáticamente y que podamos tener más cafecitos como el de el Bourbon Ají en otras ediciones de Piloto 1, volumen 3, volumen 4, volumen 5 y así sucesivamente. Un poco también depende de ustedes y de la comunidad que estamos formando con Tommy y con el equipo que está detrás de Piloto, porque bueno, nosotros somos como la parte visible y hay mucha gente detrás. Exactamente. Entonces también dependemos de ustedes y del compromiso que tienen ustedes de probar los cafés, de experimentar los diferentes métodos, diferentes recetas, diferentes ratios y encontrar quizás la mejor expresión del café que nosotros buscamos desarrollar para nuestra comunidad. Y a la vez sostenerlo en el tiempo, porque queríamos hacerlo sostenible en el tiempo. Así que un poco la idea de... que está en riesgo igual, yo hago la aclaración, porque por eso estás aclarando que tiene que sostenerse en el tiempo, porque estamos en ese momento, si alguien está emprendiendo, probablemente haya pasado o pasó o va a pasar por el momento de ¿para qué me metí en esto? Claro. Y a veces, cuando estás en ese momento, es o seguir tirando hasta que eso tome inercia, y a veces es decir, che, mira, este negocio o esta iniciativa no tiene futuro, o para la escala que tenemos o los activos que yo tengo a disposición como espacio, tiempo, dinero, medio de transporte, lo que sea, no alcanza para hacer de esto un negocio, ¿no? Claro. Un poco a mi pesar, porque me gusta que los negocios funcionen y un poco también viéndolo con otros ojos, el cuarto del piloto, o sea, el café de Piloto 1 no es un negoción, pero nos conecta con algo muy lindo que es hacer este proceso de elegir un café, seleccionarlo, encontrarle la mejor curva, ponerlo en una bolsa y que ustedes lo tomen, y eso para mí es un regalo inmenso. Pero bueno, seguiremos buscando alternativas porque no nos va a ganar el cansancio. Y es de nuestra parte también una brutal honestidad de decirle que estamos ahí ajustando todos los márgenes como para que esto funcione. Pero bueno, como queremos hacerlo y nos gusta mucho el sentimiento que se genera, ¿no? De recibir mensajitos muy bonitos, gente como comprometida con el podcast, con los videos que hacemos, con los comentarios que hacemos con respecto al mundo del café y a la vida en general, porque además de todo eso hablamos de la vida en general. Estar conectado con ustedes y que eso que un poco nos alimenta el deseo de querer seguir haciendo este tipo de cosas. Y otras cosas más, quizás, en algún momento. Mucha gente nos pide reviews de nuevos libros, porque veníamos con la revisión de un libro anterior, en un capítulo anterior, y como que nos venían manejando con otros libros más. Eso lo tenemos anotado y le vamos a dar entrada, seguramente en recepción, porque acá hay un equipo de trabajo recibiendo un poco los temas y armando como un poco los bullets que vamos a estar desarrollando o charlando en los próximos capítulos. Y bueno, también el encuentro en vivo, que es otra cosa que nos pedían mucho en vivo, o sea, como en repetición, que nos encontremos con la dinámica, o sea, con la gente que nos ve a través de YouTube o nos escucha a través de Spotify, hacer un encuentro presencial. Son cosas que están ahí en el tintero, son cosas que si lo pensás así como dices, wow, la gente pide esto, pero materializarlas es otro gran desafío. Como todo, es ponerle un montón. Creo que hay algo lindo de los proyectos lindos, es que todo va siendo gratificante en el proceso. Pero bueno, nada, encontrándole la vuelta. La verdad que el café está ricazo. Sí. Eso lo probamos, lo catamos. Nos llegaron algunos mensajes, fue chistoso. Bueno, nada, primero le mandamos otro agradecimiento enorme a Dani que nos abrió sus puertas. Al equipo de Latente. Al equipo de Latente en general.
que nos abrió su espacio para que catemos, para que tostemos, para que lo pongamos como punto de retiro para todo. Y el equipo mismo de Latente nos dijo, che, lo probé en una mesa de capping, nos encantó, qué bueno que estuvo, gente del equipo que se compró cuartos. Wow. Eso estuvo bárbaro. Bueno, Mauri, con él elegimos el café. Un montón de gente que nos vamos cruzando, un montón de aprendizaje para nosotros también, de trabajar juntos, de disfrutar. Así que, nada, es eso. Después hay que tirar las cosas al mercado, por más que el mercado tiene muy mala prensa. Hoy por hoy se está abusando mucho del uso de la palabra mercado, pero el mercado te tira un poquito a la realidad y en la realidad hay costos, hay competencia, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Y de eso vamos a hablar, ¿no? De cuando uno se tira a interactuar con lo que pasa alrededor, empieza la competencia, que también tiene muy mala prensa como palabra. Tuvo como su momento de hype en un momento. Esa, ¿eh? Sí, pero me gustó como la conexión que hiciste ahí, estaba buenísimo. Pero, o sea, que a pesar de que hoy en día capaz uno escucha la palabra competencia y le resuena como algo negativo, yo creo que la competencia como tal, hace 10 años era como lo más prestigioso que uno podía acceder como barista. Me acuerdo que en un momento era participar de una competencia, era como, wow, estar ahí como en el top level de los profesionales que estaban en el momento. Y hoy en día como que perdió ese protagonismo. Yo no sé si la gente aspira a ir a una competencia mundial. Y he leído un par de artículos en esta semana con respecto a el debate que se genera en la comunidad de café en general, con respecto a si sigue teniendo esa misma relevancia que hace 10 años atrás las competencias mundiales. Y en mi opinión, un poco sí y un poco no. Un poco también todo el desgaste que genera participar de una competencia. Me parece que no es el mismo sentimiento de simplemente hacer comunidad y compartir un producto excepcional en una presentación, sino que hoy se convirtió también en algo muy de una marca, de un mercado detrás de queriendo promover determinadas marcas puntuales o determinados productos específicos, y como que creo que también eso hace que pierda como la esencia de las competencias. Y algo muy interesante que pasa hoy en día es que aparecen las competencias oficiales y las competencias no oficiales. Y me parece como que una linda competencia. La competencia de competencias. La competencia de competencias, de las competencias oficiales, de las no oficiales. De hecho, ahora hay una competencia no oficial que me pareció súper interesante por el formato, el Battle Blooms, sí, que me pareció súper copada la dinámica de como una mezcla del azar con la estrategia y la técnica incorporada previa, entonces como que me pareció súper interesante. Y además de, bueno, las competencias de tueste, de cata, que fueron hace poco tiempo. Y ya te felicitamos en el capítulo anterior, ¿no? ¿Ya hablamos de esto? Ah, ¿no hablamos? Ah, bueno, perdóname. El que gana competencias puede hablar de competencias. Así que yo personalmente quiero hacer un aplauso, uno solo, a el actual campeón de cata de Buenos Aires, de Argentina. La señorita que aparte fue toda una odisea ese día, ¿eh? Me hicieron levantar a las 6:30 de la mañana. Yo, para que me levante a las 6 de la mañana, tenía que traer un mamut vivo frente a mi casa para que yo pueda salir a esa hora. Ya Nicolás Artusi, nuestro gran amigo, se quejaba de nosotros de levantarlo tan temprano para grabar. Sí. Y nosotros grabamos temprano por lo general, un domingo, medianamente. Sí, imagínense el día que deberíamos descansar, ¿no? Hablando de esto de darlo todo. Hablando de esto de darlo todo, ¿no? Y igual un poco también... creo que la satisfacción que genera todo eso es el alimento de estarlo. Bueno, en ese día yo no encontraba alimento para poder estar ahí como a las 6:30 de la mañana despierto, yendo a una competencia a la vuelta de donde se enchufa el sol, porque era bastante lejos de donde yo vivo. Y nada, fue largo el día y también un poco exhaustivo, porque la verdad es que probamos mucho café ese día. Y me queda como anécdota de muchos participantes, colegas y compañeros participantes, de que terminaron con un poco de sobredosis de cafeína del día de haber tomado tanto café. ¿Querés contar un poco del formato, Diego? De cómo fue? Porque, o sea, de cómo es la competencia, de qué es la competencia, quién lo organizaba y cómo se evaluaba lo que ganaste, básicamente. Ahí va. La competencia que participé hace unas semanas atrás fue una competencia de cata, que básicamente tendrías que probar un set de 3 cafés y encontrar el distinto. Básicamente lo que hace la sociedad, pero en un café. O sea, encontrar el distinto y separarlo, básicamente. Y de eso, es un set de... O sea, tenías 8 sets de 3 tazas y tenías que encontrar el distinto en cada set de 3 tazas. O sea, ¿cómo se generaba esa distinción entre tazas?
Y habría diferentes maneras de hacerlo distinto. Quizás por una leve diferencia de sabor, a veces una leve diferencia de textura, a veces había una leve diferencia de temperatura, que creo que en las primeras vueltas hicieron una diferencia de temperatura, se dieron cuenta de que eso daba como un diferencial a algunos competidores y empezaron a cambiar ese tipo de modalidad. Pero bueno, son estrategias. Y también la metodología de cata es una. Entonces, si vos entendés la metodología de cata y entendés para qué estás catando, me parece que también uno puede armar estrategias en el medio de todo eso. Pero eran, en algunos casos, diferencias muy sutiles y en otras diferencias un poco más obvias. Y después también hay un montón de factores que ayudan a la estrategia para poder decir, bueno, este café efectivamente es el distinto. Contanos un poco, ese día yo estuve bancando la parada, pero nos desencontramos con Diego. Sí. ¿Querés contar qué pasó ahí para que...? Este es un shame of me, un poco del el welcome shame, de la vergüenza, el camino de la vergüenza, porque me fui en un momento indignada porque pensé que ya había perdido. Listo, ya perdí. Sí. O sea, Diego, yo venía, tenía que irme también a Lomas de Zamora, muy lejos ese día, entonces aproveché a la mañana, pasé un ratito y me iba a Lomas y después imaginé que volvía a casa. Cuando llego, me lo encuentro, por 5 minutos yo venía viendo en el Didi, venía viendo que Diego estaba compitiendo porque lo estaban streameando por YouTube. Y venía viéndolo competir a Diego, llego al lugar y digo, Diego debe estar en el baño. Claro. Porque no lo veo, por ningún lado saludo a todo el mundo, muchos colegas, mucha gente linda, la verdad que un 10 todo. Y Diego, pasa 1 hora y le mando un mensaje. Diego, ¿dónde está? Le digo, pensé que no. Estoy con el gato. Se fue. Acariciándolo. La señora pensó que había perdido y asumiendo que había perdido se procedió a retirarse del evento. Y al mediodía, antes de hacer el corte, anuncian los seleccionados para pasar a la siguiente etapa y Diego estaba en la lista. Dicho y hecho, le mando un mensaje, amigo, estás seleccionado, volvé ya, traes tu ojete para acá porque tenés que venir a competir. Y ahí anuncian que iba a haber un break de 1 hora y media. Le digo, Diego, tomate el otro con tranquilidad, almorzá tranquilo, pero sabé que seguís compitiendo. Claro. Y la señora volvió y salió... Que de hecho fue una sabia decisión, haber salido de la competencia, tomar un pequeño respiro, almorzar, comer algo chill y después volver a la competencia. Porque la verdad que las siguientes tandas fueron bastante duras y ahí donde fueron esa diferencia de cafeínas que hicieron como pues la diferencia al final del día en el rush de cafeína. Y hay algo de la tolerancia que sirve muchísimo a la hora de probar muchos cafés y entender las diferencias. Y eso fue para mí clave de tener un poco un background, de estar acostumbrado a probar mucho café y de tener como esa resistencia a la hora de probar muchos cafés que me sirvieron para poder llegar al final y no morir en el intento. Porque también a veces uno está tan agotado y el paladar también un poco se desgasta de probar tantos cafés en poco tiempo. Y eso satura. Y como cualquier músculo, si uno no lo entrena... sí, ahí hay hasta... A mí me parecía una injusticia, algo ilógico completamente que hayas... que vos quedaras eliminado en la primera ronda sabiendo que lo que estabas haciendo ahí lo haces de manera profesional todos los días. Me parecía algo como ilógico. No me da bronca, en las competencias todo puede pasar, eso es parte del arte de competir. Pero me parecía loco que una persona que cata por trabajo todos los días 3 o 4 mesas, en una competencia quede eliminado así como así. Claro. Después volvió y le pasó el trapo a todo el mundo. Hizo 3 de 8 la primera, se fue ofendido. Y cuando volvió hizo 6 de 8, 7 de 8, una cosa así. Una locura. Una cosa así. Cuando el promedio era 3, que es el promedio azaroso también. Si vos tenés 8 muestras y una de cada 3. te haces a la suerte de 3. Claro. Por una cuestión, si le tirabas al azar, la esperanza estadística es que saques 3 o 2, entre 2 y 3 de 8, por suerte, ¿no? Entonces, nada. Igual había algo de la competencia que a mí me hizo mucho ruido, que era el tema de la temperatura. Sí, estaban muy calientes esos cafés, ¿no? Estaban muy calientes esos cafés y como que en un momento, cuando hicieron como la explicación general a todo, la presentación a todos los concursantes, dijeron, bueno, la temperatura es esta, take it or leave it. Sí. O sea, más o menos fue así, ajo y agua. Y digo, bueno, avisaron al menos, pero cuando empecé a probar ahí la primera quemada, ya dije, acá listo. Con el paladar quemado es difícil de que pueda llegar a buen puerto. Claro, Diego enojada cuando se había ido, cuando le escribí, Diego, ¿dónde estás? Me dice, me requemé el paladar, amigo, me fue pésimo, me voy. Tipo, bueno, pues ya de una. Claro. Había mucho enojo. Es que también es como... mucha gente se dañó el músculo, la herramienta de trabajo que necesitas para ganar esa competencia. No te quemás la lengua, perdés un 30% de tu capacidad sensorial, es un bajón. Igual me parece que hay algo de la gradiente de pérdida de temperatura que me sirvió.
saber cómo se fue armando la mesa de cata, entender un poquito esa dinámica, sirve un poco para tener cierta estrategia. Igual hay algo de las competencias que me ha tocado ser jurado y me ha tocado participar en diferentes competencias a lo largo de mi experiencia como barista. Y a veces me doy cuenta de que muchos participantes simplemente van a la competencia en plan cabezazo al teclado. Sí. O sea, sin tener mucha estrategia, sin pensarlo mucho, a ver qué pasa, y que está bien por un lado, un poco para entender la experiencia, pero trata de nutrirte, llevarte cierto conocimiento de esa experiencia que te aporte después una capa de valor a tu profesionalismo. Sí, hay algo, es como ir a un parcial sin estudiar nada de nada y decir, bueno, voy a ver gasto el la temario. oportunidad porque puedo, ¿viste? Es como, voy a ver cómo toman. Bueno, en la competencia yo creo que eso también tiene que ver con que en Argentina, para mí, en Buenos Aires, en el mundo de café, hay poca cultura de competencia. O sea, en los últimos años yo he visto pasar muchas, no competí en ninguna, pero he visto pasar muchas y veo esto mismo que vos decís, me llama la atención. Como mucho me anoté porque me anoté a evaluarme yo cómo estoy. Claro. Que no es, de nuevo, no está mal, es como, es una buena autoevaluación, pero creo que eso también baja un poco la vara o quita un poquito el foco del prepararse para competir, ¿no? De hecho, ha pasado en competencias que yo vi que gente que no iba informada incluso del formato. Como, che, hay una competencia de, no sé, de filtrado, de brewing, y no habían leído el temario, el manual, el formato de evaluación. Claro. Como que, claro, ¿cómo se llama? El reglamento. El reglamento, claro. El reglamento de la competencia. Bueno, para mí es fundamental para participar de una competencia entender bien el reglamento. Sí, o sea, al toque. Lo primero que tenés que preguntar es el reglamento y si se puede saber, en el caso que se pueda, bajo qué normas me vas a evaluar también. Como ¿qué me piden? ¿Qué me van a exigir? Claro. ¿Qué me van a exigir a mí de la competencia? O sea, ¿qué es lo que demanda a mí el ejercicio para que yo pueda salir ganador de la competencia? Para mí es fundamental, porque a veces uno dice, bueno, yo hago esto todos los días de mi vida, que me pasó. De hecho, yo cato todos los días porque es mi laburo, pero obviamente que si yo entiendo el reglamento puedo armar estrategias en función a eso. Y algo que me hubiese gustado a mí es haber entrenado en función al reglamento y a lo que me exigía a mí la competencia para poder entrenar. A entrenar con diferentes temperaturas, a entrenar con diferentes sutilezas en cada taza y ser un poco más consciente en todo eso. Entonces también a la hora de presentarte una competencia es muy difícil hacer un trabajo puntual catando cafés en un tostadero. Porque si bien hay cierta similitud en lo que es la técnica como tal de catar en el tostadero o catar para una competencia, la búsqueda y la intencionalidad que a mí me exige para buscar en esa taza es muy distinta. Sí, lo hablamos un poco en el capping, ¿no? Cuando hablamos en el capítulo que hablamos un poco de catación en general, que fue el anterior, dijimos esto, ¿no? Como antes de hacer cualquier cosa, pero sobre todo antes de catar, pregúntate para qué estás armando esta mesa de cata, ¿no? Y cuando vas a competir es, che, me están armando esta mesa de cata a mí para competir, para seleccionar la distinta de entre tres. Entonces hay un montón de cosas que no tiene mucho sentido. Que te pongas a evaluar o a tratar de adivinar de dónde viene ese café, por ahí no tiene mucho sentido. O encontrarle un defecto, si encontrás un defecto en la mesa y no sabes cuál de las tres es, no, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Entonces, creo que está bueno eso de enfocarse y encontrar objetivo para lo que uno hace todas las veces, ¿no? Claro. Después te puedes chocar contra una pared, pueden pasar mis cosas, pero por lo menos mentalizarte está buenísimo. Pero sí creo eso. Creo que hay poca cultura de competencia en Buenos Aires. De hecho, no es casualidad que no formemos parte aún del el circuito de la WBC, que no haya que el que sale campeón de barista del evento más grande o el más pequeño, cualquiera sea de Argentina, no vaya a competir a ningún lado. Creo que ese aislarse del mundo en las competencias también le baja un poquito el nivel. Claro. Y bueno, comparado y en línea con esto que decíamos del café de piloto 1 y tratar de hacerlo negocio y entender cómo hacer que piloto 1 sea sostenible, lo pienso también en las competencias, ¿no? Si haces una competencia y no balanceas la gente que va y el nivel de la gente que va a competir y cómo se prepara con los sponsors que traes, que son los que dan los premios y los que ponen dinero para que eso suceda, y no lo balanceás con la retribución que le das al jurado, por ejemplo, como 3 patas rápidas, hay un montón de cosas más en una competencia, pero esas 3 patas rápidas, o sea, sponsors, que tiene que ver con equipamiento, premios y financiación, competidores y jurado, si no haces ese balance bien, las competencias se caen. Sí. Porque el nivel de exigencia no demanda cierto estándar que debería ser para la industria. Me parece que bajar el estándar es uno de los errores graves que puede suceder en una competencia de cualquier índole y más en la competencia de barista. O sea, yo creo que tiene que hacer es elevar el estándar
exigir más al barista. Y para eso también tiene que haber una motivación. O sea, Claro. yo, si participo en una mejores competencia, premios. quiero ganar porque quiero tener un premio. Claro. Entonces, Bueno, pasó algo muy zarpado. Yo me acuerdo, no sé si fue la competencia del año pasado, una competencia del año pasado o la anterior, que a un barista que conozco le dijeron: vos no podés competir porque tenés demasiado nivel. claro, está sobrecalificado. Estás sobrecalificado para esta competencia. Bueno, pero si jurado no traes a nadie de mi camada, por ejemplo, pensando en camadas de baristas, ¿no? En Sí. hace cuánto tiempo que están en el rubro. No puedo ser jurado, pero ¿te parece que soy demasiado bueno para la media? Es como que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. O sea, podés dividir o déjame ganar. O sea, no es que ya ganaste una vez, viste que a veces pasan las competencias que si ya ganaste una no puedes presentarte a la otra. Claro. Todo el sentido del mundo, querés darle lugar al resto, por ahí esa persona está muy despegada de la media, tráelo como jurado para el año que viene, pero me parece chota la respuesta. O que ponga la media. Perdón también. mi francés. No, o que ponga, o que ponga la media para mí también es lo clave. O sea, Claro. a partir de ahí marcar el estándar y a partir de ahí en adelante se va evaluando también a los otros competidores. Y es muy loco todo esto, porque hay algo que cuando charlo con competidores, así que simplemente me dan charla de pasillo, siempre me fascinó la idea de coachear a alguien para una competencia. Es algo que me queda pendiente todavía en mi carrera profesional. Participar con alguien, pero no desde la tarima como tal, sino coacheando y apoyando a alguien en la competencia. De esto de armar un plan, una estrategia, un speech, una presentación, un objetivo, un propósito para la presentación y obviamente ganar. ¿Sí? O sea, bueno, en línea con esto, eso de la estrategia, el armado, es algo que no se da mucho en Buenos Aires, pero otros campeones del mundo yo conozco que le han dedicado un montón de tiempo y un montón de plata, un montón de esfuerzo a competir a nivel internacional. Sin ir más lejos, los hermanos que son de Coffee Co. en Sao Paulo, Brasil, Stefano y Boram, ambos venían de entrenar 3 o 4 años para después, uno de ellos salió tercero en barista y y el otro campeón en brewing, si no me equivoco, una cosa así eran, hijos de padre coreano que se mudó a Brasil en su juventud. Ellos son brasileros de nacimiento, tienen una finca, tienen cafetería, tienen tostaduría, y durante 4 años le dedicaron los 4 años a entrenarse para una competencia que iba a venir dentro de 4... o sea, ni compitieron en el medio en algunas ediciones, se fueron a Canadá a entrenar con un tipo que era crack en la parte de puesta en escena, claro. volvieron, eligieron su café dentro de la finca, un laburo que decís, claro, si este pibe no hace podio, nos matamos todos. Claro. Pero bueno, nada, eso, la preparación es clave. Mucha gente también tiene como incluso o sea, coach para armar el café, coach para la parte performática y coach para la parte mental. Total. De la preparación. O sea, una cosa también está en la cafetería, en la cotidianidad, y otra cosa está en la tarima con la exposición y con la presión que esa exposición implica. Entonces, y ahí está lo difícil de si vos subís el nivel, entonces la gente necesita preparación, necesita plata, o sea, necesita financiación, necesita mucho esfuerzo, necesita tiempo. Bueno, ¿qué premios le damos para premiar justamente ese esfuerzo que hay detrás? Entonces hay toda una sucesión de cosas que se tienen que dar en conjunto. Es muy difícil, o sea, aplaudo a quienes también se animan a hostear una competencia, a armarla, porque es un laburo de locos. Sí. El armado de la estructura que necesitas para poder armar una competencia es un retrabajo, es un laburo muy intenso, de mucha logística, de mucha planificación, de mucho cuadriculado chiquito que si te escapas de algo tambalea todo. Y eso me parece algo admirable desde la parte organizativa y la parte de producción de eventos gastronómicos. Y obviamente que también, o sea, nosotros buscamos cierto estándar, yo busco cierto estándar, estoy con ganas de que se eleve la media de profesionales de barismo en Argentina. Así que con esta seguidilla de competencia que vienen, me encantaría ver nuevos también niveles. Y obviamente que si la gente, los participantes tienen alguna consulta, más que abierto para poder evacuar todas esas dudas. Iba a decir lo mismo. Y que la gente se manejee un poco con eso. O sea, con esta competencia, con el resultado de esta competencia, he recibido muchos mensajes bonitos de gente que está comenzando, gente que ya está hace un tiempo quizás y que está con el gato curioso, queriendo aprender un poco más. Y me encanta esa voluntad de decir, che, te mando un mensaje, a pesar de que pueda no tener fruto este mensaje que te mando, de che, quiero hacer algo con vos, quiero catar, quiero aprender algo de cata, tengo algo de motivación, ¿qué puedo hacer? Esa pregunta, alguien random que te inspira y que te sirve de mentor, por lo menos en la distancia, me parece como muy noble para poder crecer y para poder aprender cosas nuevas. Buscar siempre la mentoría para poder crecer en el mundo profesional. Y
Yo siento que se pueden armar cosas, de hecho estoy planificando algo para más adelante, que en Petit Comité después voy a abrirlo un poquito más, que es una especie de reunión pequeña para gente que quiere aprender a hacer una especie de clínica de preguntas y respuestas para baristas, que es para ir evacuando dudas de lo que sale en la cotidianidad, tanto de competencias, tanto de análisis sensorial, tanto de barismo, tanto de resolución de problemas en una cafetería, porque la verdad es que el oficio tiene un montón de aristas. Y hay gente que quiere dedicarse a la competencia y es buenísimo. Hay gente que quiere dedicarse a la barra y es buenísimo. Y hay gente que quiere dedicarse al tueste y es buenísimo. Pero lo importante es saber qué querés hacer, qué ventaja y qué desventajas tenés de lo que estás haciendo hoy y hacia dónde apuntás tu crecimiento Sí, profesional. hay gente que quiere hacer un poquito de todo, que también generó polémica cuando hablamos de ser barista que se quiere pasar al tueste y... Sí, o sea, podés moverte donde quieras, hacia donde quieras, y podés hacer el mix que mejor se adecue a vos mismo. Lo bueno es que trates de hacerlo bajo una línea o bajo esto, como bajo una decisión. Che, la vida, el entorno me está llevando para acá, che, lo quiero, si lo quiero, bueno, vamos a agarrarlo, ¿no? Así que nada, en ese sentido muy bien. Me parece que bueno, esto, la valentía enorme de armar una competencia, tanto ir a competir sabiendo que puedes perder o armar una competencia sabiendo que te puede ir mal. O sea, que puede no estar a la altura, puede no haber salido bien organizada. Es como siempre hay algo de riesgo y yo aplaudo un poco esa entrega al riesgo en todas sus formas, ¿no? Entonces creo que está súper bueno y que corresponde a todos a seguir subiendo la vara, ¿no? Y ahí iba a decir lo mismo que vos, de que desde justo tenemos la misma personalidad en eso con Diego, de cualquier duda o cualquier persona que nos quiera invitar a ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena para hacer las cosas mejor. En general vamos a tratar de decir que sí, puede ser que no tengamos suficiente tiempo para dedicarle, pero en lo normal las puertas y los brazos están abiertos para... Una buena base vas a encontrar para poder evacuar las dudas, al menos. Sí. Pues hay algo que me pasó ese día en la competencia que me parece... Lo quiero comentar. Dale. Justo ese día estaba con la garganta medio ahí caituchi. Entonces como que estaba con dolor de garganta y decía, che, este me va a generar conflicto. 2 días después, caigo engripada. Entonces digo, wow, qué loco hubiese sido si esto hubiese pasado 2 días antes. 2 días antes. O 3 días antes, donde no hubiese podido participar. Y lo importante que era la fisiología, mi cuerpo, para esa performance. Y es muy loco cómo ese tema del mantenimiento de tu herramienta de trabajo y de tu cuerpo implica después en lo que uno hace. Okay. Y digo, che, somos conscientes de todo esto. O sea, yo no era consciente como tal de qué tan importante era para mi día a día hasta que en un momento digo, ups, lo perdí. Perdí esa capacidad de percibir aromas, sentir los sabores, porque estoy engripado. Y digo, wow, si me hubiese pasado 2 días antes, 3 días antes, hubiese perdido la competencia. Y qué importante es a veces mantener el estado. Sí, como fue la pérdida de olfato durante el COVID. Que había gente que laburaba. Yo conozco sommeliers, conozco cocineros que perdieron el olfato por un tiempo, perdieron el olfato, se les modificó el olfato a largo plazo. Y claro, el tomar por sentado nuestros sentidos. El asumir de que vamos a tener esto para el resto de la vida. Muy duro. Muy duro. Tremendo. Haciendo un paralelismo, creo que cuando hablamos de competencia está bueno que hagamos aunque sea un pequeño abordaje hacia la competencia saliendo del ámbito deportivo del mundo del café. Creo que estos aprendizajes que nos estamos llevando del mundo deportivo, como dije recién, hay algo para llevarse también al mundo comercial, ¿no? A la cafetería, a los equipos de trabajo. Estuve pensando bastante, de hecho en la semana me apareció un reel de Manu Ginóbili hablando de Grosso, lo invitamos a tirar. Ya invitaba a todo el mundo al podcast. Venga. Lo invitamos a Manu Ginóbili a venir al Moria podcast. Kazan, si querés venir, estás invitada. Sería el lujo Ale máximo. Sergi, si querés venir al podcast, estás invitado. Me encanta también. Sí. Invitaban a todo el mundo. Vengan, están todos invitados a Piloto 1. Volviendo a esto, Manu Ginóbili hablaba de que incluso los mejores han perdido más de lo que han ganado en su vida. Que es re interesante. Hay que hacer algunas anotaciones. A mí que me gusta la correctitud o las frases más herméticas. Por ahí, en el promedio de partidos jugados contra partidos perdidos, lo más probable es que haya ganado más de lo que perdió, porque si no, no hubiese llegado a tener 6 anillos de la NBA. Pero sí, en los momentos críticos en los que vos decís se me cae la vida a pedazos, en esos sí perdió más de lo que ganó, por ejemplo. Que ese es en el caso de Michael Jordan, por ejemplo. Pero en el mundo tiene esto. Uno muchas veces pierde más de lo que gana y
y a veces no quiere decir que no nos duela perder o que no vayamos a apuntar a ganar, sí que las glorias son pocas y cuando uno la consigue está bueno disfrutarla, está bueno apuntar a eso, pero saber que incluso los mejores tienen más derrotas en los momentos críticos que éxitos. O sea, básicamente perdemos más veces de lo que ganamos. Eso dice esa frase. Y tiene sentido un poco. O sea, si vos competís 10 veces tenés chance de ganar. No, y hay un solo ganador de cada competencia, hay un solo número uno en general, excepto competencias distintas, pero en general hay un solo ganador y eso implica que es difícil ser el único y el mejor todas las veces, ¿no? Y eso hago este comentario porque me lo llevo también a el mercado, ¿no? Como al mundo comercio, al mundo cafeterías. Al día a día. Al día a día, que es muy poco sano plantearte la competencia como quiero ser la mejor cafetería todas las veces y para todo el mundo, ¿no? Claro. Creo que eso a las personas cuando están pasando por ese proceso, que es normal y es lógico también por la necesidad de querer crecer y tener esa ambición, pero cuando veo una persona, un dueño de una cafetería que entra en esa energía, me genera cierto rechazo, me da cierta como también pena, cierto que uno empieza a no disfrutarlo. Claro. Sobre todo porque empezás a ver a tus colegas como algo malo, ¿no? Y los éxitos ajenos te empiezan a no poner contento. Hay un riesgo ahí en la competitividad que a mí me genera un poquito de dolor. Justo estuve escuchando algunas situaciones de ese estilo en la semana, por eso lo tengo tan a flor de piel. Como lo importante que es como sectorizar o diferenciar competencias, ¿no? A veces uno toma decisiones malísimas por querer diferenciarse pensando que eso es competir, ¿no? Me pasa en las cafeterías, a veces uno cambia de insumos hacia insumos peores por no tener solamente por el ser distinto, ¿no? Como no, me necesito diferenciar, no porque mi competencia, y yo a veces pienso como estás, supongamos en un estrato X de las cafeterías de especialidad. Por ejemplo, si fuera la categoría cafetería pequeña de menos de 30 metros cuadrados con cierto volumen, porque no te puedes comparar una cadena con una cafetería de un solo local, ni una cafetería enorme con una cafetería chiquita. Entonces dices, che, bueno, quiero ser el mejor, entonces son todos mi competencia y tengo que ser mejor que todos los demás. Digo, che, por ahí, entre cafeterías chiquitas, te conviene un poco más pensarlo como comunidad y pensar que el enemigo es otro o que tu competencia es contra otro modelo que si vos elegiste ese modelo de cafetería pequeña, por ahí es el que confías. Entonces, che, por ahí tenemos que diferenciarnos de la cafetería enorme o de la cafetería convencional de cadena, porque nos parece que tiene menos espíritu, porque es algo más repetido, porque no tiene la sorpresa que tiene una cafetería de un único local. Entonces, en vez de ponerte a competir a ver quién es la mejor cafetería pequeña y poder pelearte con todo el mundo y tratar de diferenciarte sea como sea, por ahí juntarte, empezar a pensar en la comunidad también de a ratos y decir, che, a mí me hace bien que seamos mejores en este modelo porque me diferencia o porque me permite competir más a nivel macro. Y hay algo que pasa en eso también de pensar más en el otro que en uno mismo. También, obvio. O sea, vos estás pensando más en qué está haciendo tu competencia, más en lo que en la estrategia que vos necesitas diagramar para poder competir mejor. Total. Porque a veces, mira, lo llevo, y acá hago paralelismo tanto cafetería, lo que llevabas vos el ejemplo recién, y las competencias. Cuando vos estás pensando qué estrategia va a usar tu competidor y no en rearmar tu estrategia o no tener un buen plan de competencia o un buen desempeño dentro de la tarima, es muy difícil de que puedas llegar a un buen resultado. Y en cualquiera de los sentidos, tanto como ganador como tal, tanto en el aprendizaje que requiere esa travesía de haber competido en una competencia. O sea, yo creo que si vos te preocupás en lo que vos necesitas hacer, en el desempeño que tenés que hacer, en todo lo que requiere tu performance y tu presentación, si no ganas, te llevas un montón de aprendizaje muy valioso para decir, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo aplicar, esto no, el desempeño acá fue bueno, acá hablé rápido, acá no hablé rápido, acá dije esto, acá no dije esto. Pero si estás pensando en qué hará el otro, en el tiempo del otro, en si le va a tocar menos tiempo, en si le va a tocar más tiempo, nunca te llevas ni siquiera aprendizaje más allá de la victoria como tal. Y eso mismo quizás pasa también a veces con las cafeterías, ¿no? A veces uno está más pendiente de qué ingrediente está usando el otro y no en lo que a vos te representa como cafetería. Entonces, prestar atención a tu esencia, en lo que a vos te gusta, lo que a vos te genera disfrute y hacerlo de la mejor manera posible,
a tu comunidad o a tus clientes o a tu público, para mí es como mucho más valioso que decir, bueno, listo, veo que hay de tendencia, copio, pego y tal. Sí, y pensar hasta qué punto es un juego de suma cero, o sea que para que uno gane el otro tiene que perder. Claro. Eso también es muy loco. Se llama juegos de suma cero a las interacciones sociales donde hay una cantidad limitada de recursos y que uno tenga algo quiere decir que el otro no lo puede tener, ¿no? Claro. Es un mito que el más 4 se suma en el 1, chicos. O sea, no se suma el más 4. Si tenés más 4 no podés poner más 2. Claro. ¿Ves? Está o sea, bien. es la regla del 1. No, pero para un más 4 puede encadenarse con otro más 4. No. Sí. Hay un problema de eso, porque hay La regla no la dice regla del eso. 1 no dice eso. Pero la gente lo hace. De la calle. Sí, pero el 1 en la calle no el cuenta. 1 street. Eso no. La Es como regla- el básquet, que el básquet de calle es distinto del básquet. El único momento en donde yo veo el lado competitivo de la gente es en una mesa jugando al 1. Pon el 1 y vas a ver quiénes son tus amigos de verdad. Un truco. Bueno, Un truquito, ganas con un truquito. yo no sé jugar al truco. Vas a aprender. No, pero- Volviendo al tema de la competencia, ¿qué? Amigo. Hay una competencia en Córdoba que hicieron hace no mucho, street barismo, whatever, algo así, como que como en un skate park ¿Ah? se ponen a hacer tipo filtrados, no sé cuáles son los parámetros, lo vi por encimita, pero no sé si alguien sabe al respecto. Lo vi en fotos, pero no investigué, así que Ya. como no ahondé, prefiero no. Ok. No, No, me suena. Así que calla, mamá huevo. no, pero Es un si alguien, chiste. si alguien en la audiencia lo vio, lo comentó Nos o tratamos participó de esa competencia y quiere contar un poco su experiencia, déjalo en los comentarios que lo vamos a leer y si nos pinta, en la próxima lo mencionamos. Sí, no, y la necesidad, a mí lo que hablaba, lo dijo Diego, lo trata haciendo Miguel, la necesidad también del under, ¿no? Como respuesta Sí. a las cosas que fallan en el mainstream. Como eso es recontra importante. A veces las cosas no te satisfacen y está bueno decir, che, mirá, yo quiero hacer un Masters Series de barismo en Argentina porque veo que los que están hace más tiempo no compiten en nada. Bueno, y los invito a todos a competir y hacemos una competencia medio Sí. distinta, Stream. ¿no? Es importante el rol para mí del under en esto que hablamos de la competencia, mismo en las cafeterías, como, che, estamos todos yendo para allá, ¿quiénes son los 4 locos que van a ir para el otro lado completamente? Claro. Y eso es súper importante. Esto que decía Diego, para mí, yo quiero hacer doble clic porque tiene mucho que ver en la energía con la que hacemos las cosas o el alegrarse por el rubro en el que estamos. Hace poco me pasó también que alguien me dijo como, no sé, lo estuvieron viendo, seguramente si la gente que está viendo Piloto me sigue y ve lo que hacemos, cada uno en nuestra vida después profesional, con Oatly, que estoy representando la marca de leche de avena, estoy importando y distribuyendo, tratamos de hacer muchas cositas con cafeterías, tratando de potenciarlos, que les vaya mejor, de que la gente pruebe nuestro producto también. Y hace poco me pasó que alguien me dijo como, no, pues ya hiciste un evento con tal, que es mi competencia, entonces yo no quiero hacer nada ahora. Buah. Es como, pero ¿en qué momento? O sea, Claro. me costó, yo soy muy de la empatía, muy de tratar de entenderlo y entiendo que por ahí está en un momento donde siente que Ahí el ese juego, momento. el juego es de suma cero y que está perdiendo negocio y que esa persona o esa marca de cafeterías le está sacando algo que él tenía, entonces le dé bronca y quiere encontrar la forma de no estar cerca de ese entorno. Pero me pareció como justamente lo contrario. O sea, Claro. se autogeneró la profecía autocumplida, ¿no? Como querés distanciarte de esta persona, estás perdiendo una oportunidad que esa persona también tuvo y que no está mal que sucedan los dos. Además, justo en este caso eran eventos que eran completamente distintos, pero lo vi tan encerrado en su enojo o en su competencia o en su sensación de estar quedándose atrás que no pudo ni tener la lectura de que su evento estaba personalizado para esa persona y estaba súper diferenciado y la otra persona había hecho otro evento que como potenciaba sus propios activos. Claro. Y me dolió y me puso a pensar un poco esto de su competencia. Es como decir, no, y tal barista que onda, no, la verdad que me llevo como el orto. ¿Por qué? Porque en una competencia yo quedé eliminado y él no. Claro. Como, es igual de ilógico. Sí. Es como, o sea, en una competencia de barismo, una persona gana una ronda usando una bebida con alcohol y vos decís, no, yo en la bebida especial no quiero usar alcohol porque tal ya ganó el año pasado usando una bebida con alcohol. Claro. Como, ¿cuánto uno mira al de al lado y piensa que eso es competir? En vez de encontrar gente que te inspire, digo, o sea, para Total. mí es como más lindo buscar gente a quien admirar, porque para mí la admiración es un sentimiento muy, muy, muy fuerte. Más allá del amor y el cariño, para mí la admiración trasciende, en cierta forma. Y admirar a alguien tanto en lo profesional, en lo romántico o en lo cotidiano me parece
muy noble. Y si puedes encontrar a alguien en quien admirar y en quien inspirarte en todo eso, me parece tan fantástico. Y es como casi el sentimiento de la envidia en cierta forma, pero dado vuelta. Si te pones a pensar. Sí, obvio. Porque es un sentimiento, el mismo sentimiento que te generaría la envidia en cierta forma, pero dándole el lado como positivo. O sea, te admiro por todo eso que haces. O sea, me genera tanta admiración todo eso que quiero hacerlo igual, ¿entendés? O mejor en lo posible. Y a mí esto también me ha pasado muchas veces, como que gente queriendo meter el palo en la rueda diciendo, che, ¿qué pensás de tal persona que copia tal cosa? Y le digo, que copien. O sea, Claro. que lo haga mejor. Y si lo hace mejor, que si me etiqueta, buenísimo. Y si no, todo bien también, ¿entendés? O sea, como que mi consciente está tranquilo y mi inconsciente también está tranquilo de que voy por buen camino y punto. O sea, como que esa es mi tranquilidad en lo personal y no Sí. busco una tranquilidad expuesta en el otro. Entonces, como que creo que eso es lo que también deberíamos como un poco ajustar. Y tampoco, no sé si cambiar a todo el mundo, pero si alguien te escucha y le resuena esto y se queda con ese sentimiento y podemos generar más gente con ese mismo sentimiento, me parece que es buenísimo. Y la gente que quiere ser ortiva ya nació con el corazón ortiva, entonces tampoco podemos hacer mucho. Así Nació que con el corazón ortiva. ya Pero, bueno, eso, también a veces, en esto que decíamos, última que hago, pues está como muy filosófico y muy etérea la charla, para mi gusto. Pero también me pasa que uno cuando crea desde la envidia, como el queriendo no quedarse atrás, hay algo, o sea, me voy a autoadjudicar sí, pero me voy a autoadjudicar la capacidad de sentirlo, pero esos proyectos o esos momentos tienen como algo raro, ¿viste? Una energía extraña. Tampoco le vamos a medir el éxito con eso y pueden funcionar igual. A mí personalmente, esto ya es una opinión personal, estoy en el camino de tener más opiniones personales en el podcast. que es muy válido porque el podcast Es una opinión personal completamente. Yo siento que cuando el proyecto nace de yo no me puedo quedar atrás, como, no, si ellos hacen, yo quiero hacer también, eso tiñe el proyecto y se siente, ¿no? Nada, no sé hablar de situaciones puntuales, pero me pasó con... Igual hay algo que también me gusta blanquear, esto de legalizar las emociones, que para mí la envidia es un sentimiento muy humano y está bueno sentirlo, no negarlo, pero tampoco como dejarlo ahí a libre albedrío, digo. Como que está bueno siempre tenerlo presente y modularlo. Total. Pero sí, pasó con un montón de cosas. Después cada cual puede saber y pueden hacer toda su conspiranoia en los comentarios y decidir de qué estamos hablando, pero pasó también con determinados formatos de curso o de experiencia que lo hizo alguien y dio la sensación de que era el primero y al toque empezaron a aparecer como gente queriendo hacer lo mismo. Y ahí puede pasar de las dos cosas. Pasa mucho en la gastronomía, pasa en el mundo, que hay inventos simultáneos. O sea, que mucha gente tiene ideas parecidas al mismo tiempo porque estamos todos nutridos más o menos de la misma información, entonces, y tenemos procesos creativos más o menos parecidos, la gente llega a las mismas conclusiones en momentos parecidos. Claro. Como el teléfono de Benjamin Franklin. Por ejemplo, o también recetas, ¿viste? Como se pone de moda, o todos estamos inspirándonos en determinados países. Bueno, es normal que dos cafeterías más o menos al mismo tiempo inventen una receta especial similar. Que me parece que es re válido. Y yo voy al ejemplo del teléfono de Benjamin Franklin, porque si los dos no hubiesen querido inventar el teléfono al mismo tiempo, no se hubieran podido comunicar por el teléfono. Entonces, como que me parece súper valioso tener que inventar algo al mismo tiempo, la misma cosa. No conozco la anécdota, así que no voy a... No. Sí. Como que si vos inventás un teléfono, vos necesitas que en el otro lugar alguien esté inventando el mismo teléfono para poder comunicarse. Porque si vos inventás un teléfono solo, es como que no te puedes comunicar con nadie. Claro. Pero me parece... O sea, esto de la copia ya nada hoy en día es original. O sea, a esta altura del campeonato me parece que nada es estrictamente original y todos somos como una especie de collage de cosas. Y me parece que es muy lindo cuando uno como que renutre todo eso que vio y que experimentó y puede sacar algo nuevo del sombrero. Sí, es como la frase, el que se enoja pierde, ¿no? El problema es enojarse, ¿no? El que crea desde el enojo y el que se enoja por la creación. Como, che, si la gente está, esto que decías vos, bueno, si la gente está copiando, darte vuelta y enojar y dejar de crear. Claro. Porque estás enojado, porque te están copiando, es la peor manera de seguir diferenciándote y creciendo vos como proyecto. O seguir adelante, remándola, buscando más inspiración en otras cosas y para mí como que ese es el mejor camino que uno puede tomar. Y la gente va a copiar y es inevitable y nosotros vamos a seguir copiando también, digo, en el sentido de que todos somos copia de alguien en algún punto. Y me parece que aceptar eso es el primer paso a tener la creatividad más presente
Y la creatividad no nace de manera espontánea. O sea, te encuentras trabajando, necesitas mucha inspiración, como que constantemente buscar toda esa retroalimentación. Y me parece que también es un buen recurso para competir, ser creativo. O sea, encontrar esa retroalimentación, copiar cosas, buscar inspiración. O sea, yo creo que para competir es menester y es casi que necesario tener que mirar competencias pasadas o de otros competidores o performance de otros competidores para saber cómo fueron los tiempos, cómo fueron los desempeños, cómo fueron la rutina, cómo fue la rutina. Y eso como que te va dando de alguna manera plataforma para mejorar tu desempeño aún. Sí, y tiro una última que creo que es como todo lo que puedo decir es hay gran parte de todo esto que tiene que ver con la expectativa, que es un tema aparte, Sí. pero tanto la decepción o la motivación a la hora de ganar o perder una competencia, de salir primero, segundo, tercero, octavo, décimo, como a la hora de tener un local, sacás un producto nuevo y verlo en otro lado, o armar un proyecto, aunque sea pequeño, y ver que aparece algo similar. Entonces, hubo un break técnico y ahí salieron todas las trapitas. Empezamos a ponerle nombre y apellido a la charla de hoy. Se puso esto. Pero bueno. Ay, pero como no somos real, no hacemos chimento, vamos a clipear ese pedazo y todos los nombres y apellidos y momentos de la historia cafetera que dijimos no los van a tener. Si quieren ustedes hacerse cargo de hablar con nombre y apellido, vayan a Patreon. Forobardo. O podemos hacer un Patreon con nombre y apellido. Pero no, Forobardo a los comentarios de YouTube y de Instagram. Ahí pueden hablar de situaciones puntuales. Volvíamos a la expectativa. Justo antes que se cortaron los micrófonos, hablábamos de esto, de que para mí gran parte de esto que hablamos de la energía a nivel creación, cómo creamos o cómo nos topamos que alguien haga algo parecido o igual, tiene que ver con la expectativa, ¿no? Y gran parte de ser responsable con la expectativa a la hora de hacer algo es entender que alguien se puede, por un lado, copiar de mala fe o de buena fe, o puede estar teniendo la misma idea que vos. De hecho, sin ir más lejos, hace poco también me pasó. Estaba el concepto de pizza y café a la mañana. Un amigo me escribe y me dice, che, Tommy, quiero hacer algo con vos que tenga que ver con pizza fría y café. Y a la semana me invita, ¿digo marca? Sí. Me invita RBR, hizo algo en la meseta, como esta también sensación de a la mañana comer pizza que te quedó y café, y ellos hicieron un co-branding. Bueno, nada, cuestión. Entonces, yo, claro, me ponía en los ojos de este amigo y de este colega, y digo, claro, esta persona va a ver esto y va a decir, se copiaron de mí. Claro. Qué broncas son. Y ahí sé que no hubo mala fe, porque no tenían ni puta idea los otros. O sea, los chicos de RBR no tenían puta idea que esta persona estaba craneando. Y me pregunto si la otra persona sigue adelante con su proyecto y lo hace, si los chicos de RBR, si Nachito va a decir, che, estos hijos de puta se copiaron de mí que hice lo de pizza. Es como, y yo sé a ciencia cierta que fueron dos ideas que nacieron en momentos parecidos, ideas muy parecidas, y bueno, nada, y se va a generar tal vez revuelo. Entonces, la expectativa, lo que decía la expectativa es, uno tiene que crear con la expectativa de que va a aparecer gente que haga cosas parecidas, de la misma manera que uno va a una competencia a nivel deportivo sabiendo que va a competir con gente, que va a haber gente que va a ser parecida, gente que va a ser distinta, que puede perder o puede ganar, ¿no? Uno cuando va con esa expectativa, creo que las cosas se alivianan mucho más y después siempre la conversación, como, che, poder mandar un mensaje, che, mira, justo estaba pensando en algo parecido, voy a tratar de hacerlo así y asá para no robarte como parte de la idea o para que no dé la sensación de que hubo copia, pero bueno, quería saber si esté todo bien. Claro. También, de nuevo, ir a esa charla con la expectativa de que puede ser que la otra persona se lo tome como el ojete. Y esto que vos decís de la emocionalidad también me parece clave, porque depende mucho de cómo te lo tomes vos o cómo se lo toma la otra persona, la reacción y la acción que van a suceder, o sea, qué va a pasar. O sea, depende mucho de cómo te lo tomes, cómo va a seguir adelante todo eso. Y aparte también, obviamente que si uno participa, si yo participo de una competencia, quiero ganar. Obvio. O sea, está el sentimiento, voy a ser celoso de todo lo que generé, de todo lo que hice para poder llegar al primer puesto, obviamente, pero también en todo lo que pueda contribuir al espacio y a la industria, es como que también eso se va dando. Yo creo que en la retroalimentación como parte del principio de que todo lo que va vuelve, ¿me entendés? Entonces que ahí va como este sentimiento de soy celoso de lo que generé, lo que hice, porque quiero ganar, pero después, bueno, también lo que yo hago, necesito que creo, o por lo menos siento de que en algún momento, para esta competencia o para quizás otra, va a volver. En forma o de conocimiento o en forma de alguna u otra cosa. Sí, la emocionalidad o la parte sí más espiritual, emotiva, creo que tiene un peso enorme. Tengo la sensación de que hoy se toma más en cuenta, pero sigue habiendo como
sigue estando en medio en el aire porque es medio opinología, ¿no? No podemos quedarnos solo con eso. Pero ¿En qué esto, sentido? en cómo uno compite, ¿no? Como si Pero es una aparece una actitud. persona que comparte el mismo negocio y tu actitud frente a eso es como denigrar a la otra persona o hablar mal de otra persona. Ya de ahí me di cuenta que esa conversación es estéril y no quiero continuarla, digo. Claro. O sea, con alguien que tiene esa actitud me parece que no quiero avanzar. Y prefiero elegir mis batallas, digo. Claro. O sea, con toda la certeza de que hay discusiones que quiero tener y discusiones que no. Si alguien tiene una actitud que no me representa y que no quiero... Claro, como estos dos pibes que ahora están haciendo también un podcast de café, que son unos hijos... Ah, mentira, no hay, pero sí hay, está todo bien. Con piloto 2 aparece después. María, que aparezca en el piloto 2. Copiloto. Claro, 2 chicas trans haciendo un reportaje de café. No, pero bueno, eso, como yo, en el momento en que nos embarcamos con piloto, sabía que un montón de gente puede querer hacer lo mismo y está buenísimo. Es como... Y tampoco esto es original, digo, o sea, Claro, tampoco... es un formato que ya existe. Claro, no lo inventamos nosotros. Después lo hacemos a la medianoche y van a decir que le invitamos a Saturday Night Live. Entonces, como que bueno, con público en vivo. Bueno, terminamos En fin. hablando de un montón de cosas, como bien nos representa, básicamente. Arrancamos hablando de nuestro proyecto Piloto 1, continuamos con las competencias y terminamos filosofando profundamente con respecto a las actitudes, las competencias, las copias, el desempeño dentro de las competencias y un par de cositas más. Si les queda alguna duda, alguna consulta, obviamente que está aquí la cajita de comentarios para que dejen sus relatos, sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas, sus aportes. Yo me quedé con una duda. A ver. ¿Por qué no, en la competencia, por qué no escupías? ¿O por qué no se...? Muy mala pregunta, porque te olvidaste acá Porque invicto. ella siempre traga. Lo podrías haber hecho más adelante, ¿no? Antes. Porque Diego... ¿Qué? ¿De verdad? Digo, Es verdad, es verdad. Digo, eso igual lo mencionamos. Yo creo que subí una historia hablando de eso. Y lo de la tolerancia fue clave, porque si cualquier otro ser humano creo que no escupía en esa competencia, le iba a pasar mal. Turuleca. Sí, pero Diego desde hace tiempo no escupe cuando cata. Ok. No sé cómo Sí. hace. Yo no, No, estoy de no, acuerdo a veces con sí, eso. a veces sí. O sea, cuando tengo... Está muy feo. No, ahí, cuando está muy feo sí, pero también hay, o sea, arranca con la cata normal, tragando los cafés y después llega un punto en donde voy escupiendo, pero elijo también qué cafés tragar y qué no. Pero bueno, me pareció más importante ahí poder enjuagar el paladar entre muestra y muestra que tener que aguantar cafeína. Porque escupir es para la tolerancia, por una cuestión de cuidar el cuerpo, que me parece súper valioso, porque ese día no dormí, o sea, me costó dormir. De jodita. No, me quedé en mi casa, lo peor, me quedé en mi casa dando vueltas como un pastelito recién horneado de canela. Pero bueno, es una buena pregunta. Después, la magia de producción, seguramente el maldito va a llevar esto al momento donde estábamos hablando del tema. Pero sí. Víctimas de producción. Pero estuvo bueno eso. Eso también habla de la estrategia, ¿no? Sí, o sea, y del entrenamiento. En un momento también elegí, o sea, pensé que me parecía más válido en la competencia, vi que estaba muy caliente, dije, esto le va a pasar mal entre muestra y muestra, necesito tener diferenciación entre muestra y muestra, entonces prefería tomar agua, enjuagarle el paladar, esperar un segundito, pasar a la siguiente muestra. Obviamente que la otra estrategia es escupir los cafés y tener aguante con la cafeína, pero bueno, eso no era un problema y creo que quedó como claro eso en la primera parte del podcast también. Pero bueno, es una estrategia. Igual estoy acostumbrado a tomar mucho café y eso me di cuenta en la competencia. O sea, no es algo que lo tenía muy consciente y ya. Yo hago exactamente cuando catamos con Diego para elegir el café piloto 1, por cualquier cosa, yo escupo todos los cafés, excepto alguno que me gustó mucho y lo estoy disfrutando y me lo tomo. Sí. Pero tengo exactamente la posición contraria. También por el aprendizaje o por decisión personal. Igual he improvisado a Peters en un montón de lugares, un montón de contextos, porque bueno, también llega un punto... Escupiendo en la gorra. Sí, porque llega un punto en donde esta batalla ya no la quiero lidiar, hasta acá llegó mi amor, ya llega un punto en donde me parece que no recomiendo a nadie la sobredosis de cafeína. No, total. Es la peor sobredosis del mundo. Es como la borracha. Me parece una frase muy fuerte, pero creo que hay sobredosis peores. Bueno. Es una muy mala sensación pasarse de cafeína. Claro, porque lo que yo digo es como la borrachera, pero sin la parte feliz. Entonces como que quedás como medio turuleca y no atravesaste ningún umbral de ver a Shiva o algo así, digo. Claro, exacto. O sea, si pegás alto viaje astral, me parece que es un buen flash. Es muy loco. Acá un paréntesis, que esto puede ser un reel. La sobredosis de cafeína tiene algo muy zarpado, que es tenés un montón de energía, pero no tenés fuerza. Sí. Entonces es muy desesperante. Es tipo, me estoy por desmayar, pero corriendo a 200 km por hora. Sí. Es el Homero que da vueltas. Sí. Como tirado en el piso y...
corriendo para todos lados. Es muy feo. A mí me ha pasado. No tuve muchas en mi vida, pero alguna tuve y es una sensación muy fea. Muy fea. Sí, es horrible. Y además te nublan, lo sensorial te mata porque no, tenés mucha energía. Estás muy débil y no sentís nada cuando tomas un café. O sea, el cuerpo te dice, che, no tomes más café porque esto no está bueno y todo te sabe feo. Entonces, Claro. sí te pasa. Bueno, hay Sí, otra cosa. Hay algunos que no comían y después comían, qué sé yo, una empanada o un tostado de jamón y queso, lo que sea. Y yo comía todo el tiempo, pero comía poquito y comía cosas muy puntuales. Tampoco es que comía un tostado de jamón y queso. O sea, sé que hay comidas que cuando estoy catando no es bueno comer y sé que hay comidas que favorecen más a la cata por el paladar y por todo eso. Igual. Y frutas, o sea, frutas, algunos frutos secos, algunas frutas sí, algunas frutas no. Entonces todo el día va a ser manzana verde y peras, nada de banana ni tipo de frutas como muy pegajosas. Y frutos secos durante todo el día. Y agua. Y Red Bull. Y no. Corte, señor director. Bien, Bueno, llegamos a la parte final. Lentamente, lentos pero seguros, llegamos a la parte final de un nuevo capítulo de Piloto 1, volumen 11. ¿Sí? montón. Porque siempre me equivoco en video producción, porque siempre me equivoco en qué capítulo vamos. Bueno, llegamos a la parte final. Llegamos a la así parte que- final. Muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias a todas las personas que están comprando el café. Nada, eso nos hace muy felices poder hacerlo. Veremos cuánto sigue, veremos cómo sigue. Quedan un par de cafecitos más, o sea que si quieren restoquearse con Piloto 1, entren acá abajito que le vamos a dejar el link para que vayan a estoquearse. Gracias a todos por su apoyo. Manden su consulta, que su consulta no molesta. Ahí va. Nada, eso. Todo esto lo estamos haciendo aprendiendo, así que, como siempre, valoramos su feedback, valoramos que nos escriban, valoramos la paciencia para responder. Nada, todo con. Muchas con gracias por la paciencia, gracias a todos en especial. Y nos reencontramos el próximo capítulo. Soy una pendejita de 22. ¡Chau!